es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Veamos la palabra del Señor. La gracia de Dios realmente es sublime, ¿ya? Si no, estaríamos perdidos todos, absolutamente. Voy a empezar con un versículo en la epístola a los Hebreos, capítulo 13, el último capítulo, Hebreos, capítulo 13. Voy a tomar un versículo, es bien conocido, toda la palabra es hermosa, hermano. Cada día nos deleitamos en su palabra, porque es la voz de Dios. Hebreos capítulo 13, y el versículo 9 solamente, dice así, la palabra de Dios. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Les voy a pedir que lo leamos juntos. Este solo versículo, por favor, amados hermanos. A la voz de 3, 2 y 3. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ahí dice, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, y es una exhortación. En este capítulo 13 hay normas, instrucciones, normas de vida, ¿ya? Y esa es una exhortación. En ese versículo dice, no se dejen apartar de la verdad hacia el error. Es una exhortación a los creyentes. No se dejen apartar de la verdad hacia el error y el engaño de doctrinas diversas y extrañas, como que en estos tiempos y en todos los tiempos se han manifestado. No nos dejemos apartar de la verdad hacia el error doctrinal y el engaño de doctrinas, hermano, que hoy han proliferado por ahí un montón de doctrinas raras, extrañas, diversas. Luego dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Está hablando de la doctrina, de la verdad, de la doctrina de la gracia. ¿Qué es doctrina? Doctrina se resume así, ¿ya? Doctrina es un conjunto de enseñanzas o instrucciones. Enseñanzas o instrucciones para la vida del creyente. Enseñanzas no solamente en lo teórico, no solamente en el conocimiento de la palabra de Dios, sino es todo un conjunto de normas de vida para nosotros que somos creyentes en Cristo Jesús. La vida práctica, la vida personal, la vida familiar, la vida matrimonial, la vida de familia de Dios, congregacional. Es todo un conjunto de enseñanzas, hermano. Doctrina, quiere decir enseñanza. Sana doctrina, ya repiten la palabra de Dios, especialmente en las epístolas pastorales, sana doctrina. Sana doctrina se dirige o dice una saludable doctrina, una doctrina pura, sin daño y sin error, sin mezcla o corrupción
¿Qué es, según el Señor Jesús? La levadura. Levadura es sinónimo de corrupción. Saludable doctrina, sana doctrina. Como ya les digo, no solamente es teoría, sino vida práctica, ¿ya? Enseñanza. Es bueno crecer en gracia y en conocimiento, pero hay que aplicar a nuestra vida. Vamos, ¿cuántos dicen amén, hermano? Entonces, está dirigiendo de esa manera a los creyentes, está dirigido a los hebreos, por extensión a todos los creyentes, hermanos. En Hechos capítulo 20, vaya ahora, vamos a Hechos, más bien, libro de los Hechos, el capítulo 20, está registrado la obra que realizó Pablo en esas regiones, y al salir y al pasar por Éfeso, se despidió, estando en una región Mileto, y se despide de ellos, haciendo llamar a los ancianos de Éfeso, y les da un discurso, unas instrucciones y unas normas de vida, y el velar por la verdad de Dios. Está registrada en el 20:17 para adelante. Dice así: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Este mensaje está dirigido a la iglesia, para la iglesia. En otras ocasiones se dirigió a los judíos, ¿ya? Pero aquí está, se va a dirigir a los ancianos de la iglesia. Porque vio en ellos, y Dios ve en los ancianos, que significa también anciano, obispo, pastores. Les hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y sigue, les da ciertas instrucciones. Primeramente dice el 18, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Da un resumen de su vida personal, de su ministerio, y les va hablando cómo él se había comportado, o sea, había sido ejemplo para ellos, cómo era su conducta, su comportamiento. Entonces, él se iba a dirigir para Jerusalén, y se va a despedir aquí. Entonces, en el versículo 24, les dice así, continuando para decir un poco, dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa era la labor que había recibido, la misión de parte de Dios, palabra de su gracia, ¿ya? El Evangelio de la gracia de Dios. Entonces dice el 27, porque no es de oído anunciaros todo el consejo de Dios. Les dice ya en aquellos años que estuvo con ellos, dice: porque no es de oído anunciaros todo el consejo de Dios. Estas son las recomendaciones que les deja. El 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Qué instrucción? Para los obispos. Y esto no solamente es para los de esa época, para los jefes, esto es para la iglesia en general. Está dirigido a la iglesia en todos los tiempos y en todas las épocas. Entonces dice 1, mirad por vosotros, miren cómo son
En otras palabras, sean ejemplo del rebaño. Mirad por vosotros. Luego dice, mirad por todo el rebaño, ¿ya?, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién pone obispos, pastores, ancianos? El Señor, por su Espíritu, obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia del Señor, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Está diciendo, la iglesia es del Señor, no es del obispo, no es del pastor, la iglesia es del Señor. Él es dueño y Señor de la iglesia, porque Él se lo ganó con su propia sangre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El precio de su iglesia, el valor de su iglesia es su propia sangre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La sangre es de gran valor, con su propia sangre. Luego les dice el 29, porque yo sé, por el Espíritu, porque yo sé que después de mi partida, después que me vaya, después que salga, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 1, 2, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿qué debe hacer los obispos, pastores? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El 32, todos por favor, el 32, 2 y 3. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, daros herencia con todos los santificados. Ahora les encomiendo, dice, después de darles estas instrucciones, que deben velar por el rebaño, que deben cuidar, que deben velar por uno mismo. Luego, por todo el rebaño, y porque iban a entrar lobos rapaces. Eso de afuera, entrar, y de adentro de la iglesia se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. 2. Entonces, está advirtiendo, está dando profecía también para el tiempo futuro, después que partió, ¿no?, que en estos tiempos se ha hecho una realidad esto. Dentro de la iglesia se meten gente que no es convertida, gente en las congregaciones, se mete gente que son lobos rapaces, vestidos de oveja. Y por otro lado, del medio del rebaño mismo se levantan hombres, se desvían, apostatan de la verdad. Levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por eso es la necesidad de velar. Enfatiza estas palabras que dijo, mirad, y el otro dijo, velad. Qué importante. El versículo que lo han leído dice, el 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Para qué? Para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Amén. La palabra de gracia, qué importante. Se ha hablado de la gracia. Voy a dar instrucciones al final. La palabra de su gracia, qué importante es. Que por ahí lo han malentendido. Ah, gracias, entonces puedo hacer lo que quiera. Hermano, no es así. Ya les dije, esta palabra de su gracia es la
doctrina de la gracia. Es todo un conjunto de enseñanzas, hermano, para la vida cristiana, para nuestra vida, para las relaciones entre hermanos, para la conducta personal, familiar, hermano. La gracia, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia, ¿qué tiene? Poder. La palabra de su gracia, ¿qué tiene? Poder. ¿Para qué? Para dar crecimiento, hermano. Para dar madurez. Para sobreedificaros. Y después participar de la herencia. ¿Ya? Y daros herencia con todos los santificados. Solo la palabra de gracia tiene poder para dar crecimiento al creyente, para darnos madurez, hermano. Porque la Biblia habla de que el creyente, una vez que nace, es nueva criatura, tenemos que crecer, tenemos que madurar, hermano. Por falta de crecimiento, por ahí, pues, esos hombres perversos arrastran a los ingenuos, a los que no se han afirmado en la palabra de su gracia, hermano. Y por eso es que vemos por ahí ya toda clase de doctrinas diversas, extrañas en este tiempo. Qué tremendo está la situación. En el mundo está grave, pero dentro de la iglesia está la cosa bien extraña. Hay cosas extrañas que se oyen, se escuchan, hermano. Así que todos lo vemos, hermano. Cosas extrañas, no conforme a la sana doctrina, hermano. Entonces, así se despide Pablo de los ancianos de Éfeso, de aquella región, se dirige a Jerusalén. La historia sigue. Esto fue en esa época, ya. Después de muchos años, Pablo, ya anciano, Pablo mayor, lo habían tomado preso en Jerusalén. Como preso estaba enviado para Roma, y Pablo, en los últimos años de su vida, vuelve a dar estas recomendaciones. Precisamente, así como les quiso llamar con tanta necesidad, urgencia, a los ancianos, a los pastores allí, porque era de suma importancia, porque es bien importante. Por algo Dios puso dirigentes o obispos en la iglesia local, para apacentar, para velar. Sabía Pablo que era bien necesario, él mismo había experimentado, ¿ya? Entonces, al final de sus días, escribe unas epístolas que los estudiosos lo llaman las epístolas pastorales, las cuales son 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Son consideradas epístolas pastorales. Al final de sus días, ya da los encargos necesarios acerca del cuidado del rebaño, acerca de la importancia de la doctrina. Por favor, voy a dar instrucciones al final. Distraen, pero hermano, no se distraiga, tome atención. Al final de sus años, Pablo vuelve a recomendar, porque es bien necesario el cuidar del rebaño, y esto en cuanto a la doctrina, por supuesto, a la vida personal. En las epístolas pastorales, que son, ¿cuáles he dicho? ¿Cuáles son las epístolas pastorales? 1 Timoteo, 2 Timoteo y otra vez, ¿cuáles son? Son consideradas
epístolas pastorales. Pablo ya estaba anciano y se dirige a su discípulo Timoteo. 2 epístolas. En estas epístolas pastorales se repite frecuentemente, lo va a encontrar, no son largas, son pocas páginas, léalo. Se repite frecuentemente la palabra sana doctrina o doctrina. Doctrina. Ya, gloria al Señor. Tome asiento, hermano. Decía que se repite, pues podemos ver, puede verlo ahí. No tiene muchos, son pocas, hermano. ¿Leemos? Pero qué enseñanza, qué instrucciones necesarias, urgentes. Se repite la palabra sana doctrina o doctrina, o gracia de Dios. Doctrina de Dios. En 1 Timoteo, veamos, 1 Timoteo, ya. Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Ahora, 1 Timoteo. Habla de la sana doctrina. A ver. Capítulo 1 y el versículo 3, para empezar. Le escribe así a su discípulo, el apóstol, a Timoteo. Y le dice así, les recuerda, como te rogué que te quedases, ¿en dónde? En Éfeso, donde había dado instrucciones a los ancianos de Éfeso, en aquella ocasión, años antes. Y esto también le está escribiendo, ¿ya? Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué? Diferente doctrina. Que no enseñen diferente doctrina. De la doctrina sana, de la doctrina de la gracia. Entonces le dicen, y presten atención a fábulas y genealogías interminables, y así le da instrucciones. Hermano, porque en esa época, igual que en esta época, había pues gente que se ha metido dentro de las iglesias, de las congregaciones, diré, y estaban alterando la sana doctrina, queriendo alterar. Mire lo que dice el 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley, si es que alguien quiere estar bajo la ley, pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente, si uno cumple al pie de la letra, está diciendo. Pero ¿quién va a poder cumplir la ley? Solo Cristo cumplió la ley. Entonces el 9 dice, y conociendo esto, que la ley no fue dado para el justo. Mire lo que dice, la ley no fue dado para el justo. ¿Cuántos son justos aquí? ¿Somos justos aquí? Digamos amén. La ley no fue dado para el justo, sino ¿para quiénes? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a ¿qué? A la sana doctrina. Para ellos es la ley. Y el 11 lo dice, resumiendo esta porción, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo recibió esta revelación, esta misión de transmitir esta verdad.
la sana doctrina, la doctrina de la gracia. Hermanos. Entonces, por ahí, habla ahí de la sana doctrina, cuando se opongan a la sana doctrina. En el capítulo 4, vuelque la hoja, estamos en 1 Timoteo, capítulo 4, ya hemos dicho que esta doctrina fue encomendado al apóstol Pablo. Ya. Un mensaje para la iglesia. En el capítulo 4, el versículo 13 y 16 al 16, dice: entre tanto que voy, ocúpate, ¿en qué? En la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Ya? Si lo estás aprovechando de esa manera, los demás se van a dar cuenta, no tienes que estar diciendo. Se van a dar cuenta si estás aprovechando bien el tiempo. Bueno, y dice en el 16, ten cuidado, ¿de qué? De ti mismo. Como les dijo a los ancianos mirad por vosotros. Aquí le dice, ten cuidado. No le dice, ten cuidado del diablo, no. Aquí le dice, ten cuidado de ti. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? De la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo estos te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Eso salvarás, está diciendo, salvarás de errores, de engaños y todo eso. No está hablando de la salvación personal. ¿Ya? Entonces, le está dando las mismas instrucciones en estas epístolas pastorales. Esto del capítulo 4, del 13 hasta el 16. Ten cuidado. Como le dijo, la sana doctrina le fue encomendado a Pablo, hermano. Segunda Timoteo, vuelque la hoja. Segunda Timoteo. En la segunda carta le va a reiterar esto mismo. Son instrucciones en los últimos días que va a acontecer. Y Pablo le escribe sobre las condiciones que prevalecerán en la tierra durante los últimos días, hermano, antes que venga el Señor. ¿Cómo va a ser la vida? Ya, antes que venga, en esos días, antes que venga el Señor. Y vamos a sacar con relación a este tema, de los 4 capítulos que tiene esta epístola. ¿Cuántos capítulos tiene según Timoteo? A ver, vean. 1, 2, 3, 4. Se lo puedo leer en un momentito, pero ahí hay que pues escudriñarlo. En cada capítulo le da la instrucción, y veamos en el primer capítulo. Capítulo 1, 8 al 11, dice así, 8 al 11. Capítulo 1 de 2 Timoteo, a ver, aquí estamos, 1, 8, 11. Le dice, está exhortándole, ya es una exhortación de Pablo a Timoteo. Por supuesto, desde el versículo 3, pero veamos el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. 1. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de anunciar, de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ni de mí preso suyo, dice, miren. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Cuando se predica la verdad, pues a veces
Tiene que uno participar de aflicciones, y le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Quién nos salvó? Aquí dice quién nos, está hablando de Dios, termina Dios diciendo en el 8, quien nos salvó, quien nos llamó, nos hizo con llamamiento santo, hermano. El hecho de que estamos en Cristo es que Él nos salva, nos llama, hermano. Él nos llamó. Hizo las circunstancias, movió las circunstancias y Dios nos llamó y aquí estamos en Cristo, hermano. Llamando santo. No conforme a nuestras obras, dice, no es por obras. No es porque merecemos ser cristianos, estar en Cristo. No, no lo merecemos. Merecíamos otro lugar, donde van los impíos. Pero Dios le plació por su bendita gracia llamarnos en su tiempo, hermano. En su tiempo. No sé en qué tiempo te llamó. Yo sé en qué tiempo me llamó. Más de 30 y más años ahí. Me llamó. Tal vez te llamó de 100, pero Dios es el que llama. No es el hombre el que se busca a Dios, como algunos dicen. Es el hombre. No es el hombre, es Dios que nos llama y nos salva. ¿Cuántos están agradecidos al Señor? Digan amén. No conforme a nuestras obras. No porque hayamos hecho algo bueno. No porque merezcamos, hermano. Esto es gracia de Dios. Es la enseñanza, es la doctrina de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Algo más. Nos llama, ¿por qué? Dice en ese mismo versículo, sino según el propósito suyo. Esa palabra propósito quiere decir según el plan de Él, según su soberana voluntad, según el propósito suyo y la gracia, ahí está, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando, no están atendiendo, ¿cuándo nos dio la gracia de Dios en Cristo Jesús? ¿Cuándo es eso? Antes de los tiempos de qué? No había tiempo. Desde antes, ese propósito Dios se lo había concebido en su corazón, por así decirlo, si lo estoy expresando bien, antes que hubiera tiempo, hermano. Ya te vio y me vio. ¿Cuántos lo creen? El que crea, diga amén, hermano. En los planes de Dios, porque es Dios, pues, que conoce el pasado, el presente, el futuro, Él es eterno. Nos vio en sus propósitos eternos, nos incluyó para esta gran salvación por medio del Evangelio, de la gracia de Dios, que es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, eso está diciendo, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, hermano. Nuestra mente es limitada. Pero, dice el 10, mira, lo está completando, pero que ahora, en este tiempo, ha sido manifestado. ¿Manifestado qué? El propósito eterno de Dios. Ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el que vino encarnado, el cual, ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Quitó qué? Diga, ¿quitó qué? ¿Y sacó qué? ¿Y qué más? Qué tremendo, hermano. ¿Para qué vino el Señor Jesús? ¿Para que le hagan imágenes, como le hacen los religiosos? ¿Para que le lloren? No. Él vino con ese propósito. Uno quitó la muerte, bajo el cual está, bajo ese dominio estaba y está la humanidad que no tiene a Cristo. Está bajo muerte ahí, bajo el dominio de la muerte. Pero el Señor quitó la muerte y sacó ¿qué? La vida de Cristo, la vida eterna,
¿Y qué más? La inmortalidad, ¿por qué? ¿Por medio de qué? ¿Qué poder tiene el Evangelio? ¿Qué es inmortalidad? Dice que sacó la luz a la vida y la inmortalidad. ¿Qué es inmortalidad? Que no muere jamás. Dios es inmortal. El que cree en Cristo, el que está en Cristo, es nueva criatura y es hecho inmortal. Porque es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces no se dejen, como dijo el escritor a los hebreos, no se dejen engañar por doctrinas extrañas y diversas. Doctrinas extrañas y diversas. Por ahí se escucha de todo, hermano. Diversas. Pero esta es la enseñanza, esta es la voluntad de Dios. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y lo aclara el 11, del cual, está hablando del Evangelio, ¿ya? Del cual, dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Con razón escribió 13 epístolas. Aquí está dirigida a las pastores, las epístolas pastorales, dando las instrucciones porque es importante transmitir a los creyentes estas verdades. ¿Hermano? Ya somos inmortales al estar en Cristo, hermano. No dicen amén. La carne es mortal. Esta carne tal vez se muera en cualquier momento, hermano. Pero va a resucitar. La nueva criatura es inmortal, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el hecho de que tenemos una inmortalidad y estamos en Cristo, no quiere decir que vivamos como nos dé la gana, hermano, mientras estamos en el cuerpo. Por eso la doctrina, la palabra, encierra todo un conjunto de enseñanzas en cuanto a conocimiento, en cuanto a doctrina, en cuanto a la vida y en normas de vida para el creyente. Todo un conjunto de enseñanzas. Entonces, miren, estamos en el capítulo, ¿qué? ¿En el capítulo? 1 recién. En cada capítulo hay una instrucción al respecto. 2, en el capítulo 2, 2:1, 2:1 y 2, dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, él ha dicho en el anterior capítulo, a mí me ha constituido predicador, apóstol a los gentiles. Aquí está diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ya? En la carne somos débiles, hermano, pero esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Lo que has oído de quién, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este mensaje transmite a hombres fieles, a hombres ya llamados para transmitir. En realidad todos estamos llamados a dar el Evangelio, pero dice, encarga a hombres fieles dentro de la iglesia que sean idóneos, ya capaces, capacitados para enseñar también a otros, para que esta verdad se difunda, hermano. Hombres fieles. Qué importante es ser fiel, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Él es fiel, hermano. Amén, gloria a Dios. Qué importante es serle fiel al que nos llamó por su fidelidad también, hermano. Esto dice acerca del mensaje, de esforzarse en la gracia y todo eso, y encargar esto para transmitirlo y que se difunda este mensaje. Entonces, eso es en el capítulo 2, estamos resumiendo en el capítulo 3. En el capítulo 3 y el versículo, en el capítulo 3 está
profetizando de una apostasía que iba a venir en el futuro. Y en este tiempo se está dando apostasía. Y para ello, para contrarrestar la apostasía, es nada más que la verdad, la palabra de Dios, el Evangelio de nuestra salvación. 3:10, dice así: pero tú, le dice, pero tú has seguido, ¿qué? Ahí está la doctrina. Tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza. Ah, aquí viene. No solamente enseñanza, doctrina es enseñanza, ¿no? La doctrina está seguida de ¿qué? Conducta. Lea ese versículo. A ver, lo leemos, hermano, no se distraiga. El versículo 10 del capítulo 3, 2 Timoteo. A la voz de 3, 2 y 3. Has seguido la doctrina, qué bueno, pero viene después la conducta personal. ¿Cómo es tu vida? Has seguido pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, el propósito, fe, longanimidad, ¿ya? Longanimidad quiere decir que fortalece en medio de las tribulaciones. Que Él no pasa pruebas y tribulaciones, fortaleza, ¿ya? Algo de eso se refiere, longanimidad. Amor y paciencia. Virtudes que el apóstol Pablo fue como ejemplo. Tú has seguido. La doctrina va seguida de conducta. La conducta, hermano. Entonces, ese es el capítulo, y sigue hablando, ¿no? Está hablando él de su vida, que pasó persecuciones y todo eso. En el capítulo 4 ahora, en el capítulo 4. En el capítulo 4, el versículo 1 para adelante, dice así: en los últimos años de su vida, está dando las instrucciones necesarias, dirigida a Timoteo, o extensión para toda la iglesia. Él ya iba a partir, ya iba a ser sacrificado, como dice en este capítulo. En el versículo 1 del capítulo 4 de 2 Timoteo dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le encomienda? ¿Qué le encarece? El 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, quiere decir en todo tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, hermano. Tiene que ser con doctrina. Si alguien va a exhortar, si alguien va a redarguir, tiene que ser con doctrina. Entonces está diciendo, ahí está dando la instrucción y la exhortación. En el versículo 13, ¿por qué esto? El 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, que Dios nos libre de ser de esa montonera de maestros que quieren hacerse ver, que quieren demostrar sus talentos, sus dones, hermano. Se van a amontonar, dicen. Eso lo profetizó, ¿sí? Porque vendrá un tiempo. Estamos viviendo tiempos de esta que está profetizado, cuando no sufre, no, sana doctrina, no, eso es la doctrina de la gracia, no, eso es para vivir como les antoja. ¿Por qué? ¿Por qué dicen? Porque no lo han escudriñado, no lo han visto todo completo, qué significa la verdad de la sana doctrina. Un tiempo en que vendrá, que no soportarán la sana doctrina,
¿Ya? Si no van a querer oír otras cosas, ¿ya? Dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas ya no es la sana doctrina. Son cuentos, imaginaciones, ya. Experiencias, si son de Dios o no son de Dios, mucha gente. Entonces, montonera de maestros. Entonces, vemos que compartir, transmitir la sana doctrina es bien importante, así como a la despedida del apóstol en Éfeso, y le escribe en sus epístolas llamadas pastorales. En la última, a Tito, algo le dijo a Tito, ¿ya? Bueno, después de 2 Timoteo está la epístola a Tito. Tito, y es bien cortita esta, miren, son 3 capítulos, pero extraemos de Tito, ¿ya? El capítulo 2 y el 2, 1 adelante, dice eso, 2. Instrucciones para la obra de un verdadero pastor. Por supuesto, para instruir al rebaño. Le dice en el capítulo 2, ¿ya? A ver, en el capítulo 1 lo voy a leer, el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué le dejó? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahí da los requisitos de los ancianos. En el capítulo 2:1 dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Esa es la misión 1 del ministro, del pastor anciano. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y como decía, la sana doctrina no solamente es teoría. La sana doctrina engloba todo un conjunto de normas de vida que debe aplicar el creyente. Y ahí le está diciendo, miren, el 2, que los ancianos sean sobrios. Eso engloba también la sana doctrina, la verdad. Serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, ¿cómo deben ser? Sean reverentes en su porte, ¿ya? No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¡Qué labor! Todo eso enseña, engloba la sana doctrina. El 5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, y presentándote tú en todo como ejemplo. Debe ser ejemplo, pues, para exhortar. Si no, ¿con qué? Si no tiene un ejemplo que los respalda, ¿cómo puede exhortar? Entonces exhortan a los jóvenes, así mismo a los jóvenes, que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la labor, en la iglesia, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y así la lista sigue. Bueno, la sana doctrina pues engloba la vida, nuestra vida cotidiana, en lo que se refiere a lo que es. Tiene que haber un equilibrio, por así decirlo, entre doctrina y conducta, hermanos. Es bueno adoctrinarse, enseñar, aprender, pero tiene que haber un equilibrio con la conducta, hermano. La conducta personal de cada creyente, de nuestra vida, hermano. De nuestra vida personal, vida matrimonial,
familiar, vida de la iglesia, de creyentes. Es todo un conjunto de enseñanzas, hermano. Un equilibrio para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, así que, hermanos, es bueno aprender, escudriñar la palabra y vivirla, hermano, como creyentes que somos en Cristo Jesús. En el versículo 1 decía, en el capítulo 1 decía, el versículo 1, el capítulo 2, versículo 1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es necesario recordar, hablar. Como dijo, por eso es que dijo el escritor a los Hebreos, lo voy a volver a leer, aquel capítulo 13 de Hebreos, hermano, capítulo 13 de Hebreos, el versículo 9 solamente, decía así. Puede ponerse de pie si lo podemos leer juntos para ir terminando, hermano. Capítulo 13 de Hebreos, a los Hebreos les escribió también de esta manera. 13, 9. En este capítulo 13 está hablando de unas normas de vida también. Ya, el 1, por ejemplo, dice, el 13:1, permanezca el amor fraternal entre los hermanos. Y así va dando instrucciones, ¿no? En el 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y así. En el versículo 9 decía, desde el 8 dice, a ver, lo leemos el 8 y el 9, por favor, para terminar. Les voy a pedir, por favor, a la voz de 3, 2 y 3. Otra vez, 2 y 3. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón a la gracia, no como viandas que nunca aprovecharon nuestro Padre de ellas. no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios, la doctrina de la gracia. No con viandas, ya, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ello. Palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Qué bueno es, hermano, estar dentro de estas normas establecidas por Dios. Qué buena la vida personal, familiar. Qué bueno ser ejemplo de los demás. Empezando del pastor, pues tenemos una gran ejemplo, pero de todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, la vida matrimonial. Quiero orar en esta. Cierre su Biblia. Vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra